Muchos hermanos y saludos también a los que nos escuchan después por la grabación. Les invito si me pueden acompañar al pasaje que me dieron para estudiar en Gálatas 5, versículos 22 al 26. Acá en esta porción, toda la sección del 16 al 26, bueno, después sigue en parte del capítulo 6, lo que se viene haciendo es una comparación entre lo que son las actitudes, las actividades, las acciones, la forma de vida, si se quiere también una forma, de alguien que ha conocido a Dios y alguien que no ha conocido a Dios, de alguien que vive para sí mismo, para lo que quiere, para sus deseos, para sus pasiones, y alguien que se ha encontrado con Dios y ha sido transformado. Y viene nombrando un montón de, de pecados, de aberraciones que la gente puede llegar a ser si vive perdida sin Dios. Y llega el versículo 22 y marca una, un, un punto en el que separa lo que viene diciendo de lo que sigue, porque es la contraposición, es la cara contraria. Los que viven para el pecado, como dice hasta el versículo 21, como ya os he dicho antes, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Los que hacen toda la lista de cosas que están antes no van a heredar el reino de Dios, no solo porque sean pecadores, sino porque practican esas cosas. Y alguien que practica y está empeñado en vivir de esa forma es porque realmente no conoció a Dios, por eso no van a heredar el reino de Dios. Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, sin irritándonos los unos a los otros y envidiándonos los unos a los otros. El Espíritu Santo tiene un montón de actividades, un montón de funciones y formas en las que interactúa con nosotros. Algunas de las más fundamentales son para salvación, es el que nos convence de pecado, de justicia y juicio, es el que nos hace entender y sentir que somos pecadores y que necesitamos de salvación, que necesitamos de Cristo y que tenemos que recibir lo que Él nos ofrece, porque por nosotros mismos no podemos hacer nada para ser salvos. Después también participa muchísimo en nuestra santificación, la que se va dando progresivamente en nuestra vida. Y otra de las actividades que tiene nosotros es trabajar en nuestra vida para que dejemos de vivir cada vez más para nuestras pasiones y deseos, dejando estas obras de la carne en el pasado y que cada vez esté más presente aquí entre nosotros y que vivamos una vida cada vez más digna de nuestro Señor y Salvador. Esto acá que Pablo se refiere como el fruto del Espíritu, son varias características, cualidades, formas del carácter, si se quiere, que son propias de un hijo de Dios. Y no son cosas distintas, no son como, bueno, o puede tener esto, o esto, o esto, o paciencia, o benignidad, o templanza, o dominio propio, sino que es el fruto. O sea, se puede manifestar de distintas formas, pero alguien que ha sido transformado tiene estas características o va a empezar a desarrollar estas características por la acción del Espíritu Santo en su vida. Y están todas íntimamente relacionadas, porque es muy difícil tener gozo y tener paz si no se tiene fe y si no se tiene confianza en Dios, o tener bondad o mansedumbre si no se tiene el amor de Dios en la vida de uno. Entonces es de esperar que todas estas características, todas estas virtudes se evidencien, se vean en la vida de un cristiano y no solamente una. Y hubo
una sola persona en la historia que pudo mostrar, evidenciar, tener todas estas cualidades de una forma plena y de una forma completa, que fue Cristo. Nosotros somos seres imperfectos y Dios va obrando muchísimo, muchísimo en nuestra vida, pero nunca vamos a poder llegar a la estatura de Cristo mientras estamos en este mundo, en este cuerpo, pero sí tiene que ser el objetivo, como dice Efesios 3:17, que habiste Cristo por la fe en nuestros corazones, o Gálatas 2:20, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Es solo por la acción del Espíritu Santo que Cristo puede ser formado en nuestras vidas. No podemos nosotros mismos generar alguno de estos frutos. Podemos intentar pretenderlo, puedo intentar actuar con amor, o con paciencia o con mansedumbre, pero en la primera de cambio que pase algo que excede mi esquema o lo que yo espero, o que me agarre frío en alguna situación, lo que realmente va a salir es lo que hay en mi corazón, ya sean las obras de la carne o del viejo hombre, o el fruto de una vida transformada. En Tito 3, 4 y 5 dice: pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador, por su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Parte de que los frutos sean generados en nosotros tienen que ver con esta renovación, de que lo viejo, las obras viejas, la vida vieja, la vieja naturaleza, el cuerpo de pecado que estaba en nosotros se va deshaciendo, se va cambiando y se va revistiendo con el nuevo hombre, pero esto es un proceso. La renovación hace referencia a que es algo gradual. Es como el artista que va con el cincel sacando lo que sobra de un bloque de material hasta que llega a la forma que realmente tiene que tener. Y es algo que constante y tiene que ser sostenido en el cuerpo, sostenido en el tiempo. Y la obra del Espíritu Santo en el creyente depende necesariamente de la acción del Espíritu Santo, pero también depende de la disposición de cada uno. Como dice en Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable e imperfecta. Dios va a trabajar en cada uno de nosotros en función que le demos lugar para que lo haga ahí. Cada uno tiene que poner de su parte para que su pensamiento, su mente, se vaya ajustando a la mente de Dios y podamos empezar a ver las cosas de la misma forma que Dios lo ve y vivir de una forma que los demás puedan ver a Dios en nosotros. La forma en la que el resto puede ver estos frutos en nosotros o se van a manifestar en nosotros no es por una mera imitación o una mímica o algo que yo puedo intentar hacer, sino que es necesariamente permitir que el Espíritu de Dios forme a Cristo en nosotros, y mientras más parecidos vayamos siendo a Cristo en nuestro carácter, en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de actuar, en la forma en la que amamos a los demás, más discernimiento de las cosas vamos a poder tener y vamos a estar más cerca de la forma de pensar de Dios, o el amor con el que actuó Jesús cuando estuvo acá en la tierra, con todas las cualidades que mostró y la forma en la que él actuaba. Como pequeño paréntesis, antes de empezar a ver hacia por arriba algunas características de estas cualidades que se mencionan, me parece necesario mencionar que hay una diferencia entre lo que son los dones y lo que son los frutos del Espíritu, ya que los dones son dados específicamente a cada uno de los hijos de Dios en el momento de su conversión, con el objetivo de que puedan cumplir la misión que Dios les ha dado específicamente a cada uno de ellos y poder ser utilizado en las cosas que Dios quiere utilizar a esa persona. Son como una caja de herramientas específica, especializada para una persona, para una misión que Dios tiene para ese cristiano con su iglesia
o con la gente que todavía no ha conocido a Dios. En cambio, los frutos son esperables que los tengan todos los creyentes y están garantizados que se van a ir formando en nosotros mientras nos dispongamos a vivir bajo la guía y el control del Espíritu Santo. Empezando con las características, los frutos que se mencionan, el primero es el amor, que es una de las palabras que más se mencionan como amor en el Nuevo Testamento, que es ágape, que es una benevolencia sin límites. Quiere decir que no importa lo que una persona nos pueda llegar a hacer, nos pueda llegar a lastimarnos, insultarnos, humillarnos, no vamos a hacer nada más, o sea, que no sea procurar lo mejor para esa persona. Y eso solamente lo podemos hacer tomados de la mano y con la ayuda de Dios, porque no nos nace, ninguna de estas cualidades son naturales en nosotros, pero son obra de Dios en nuestra vida. Juan 15:13 dice, y nadie tiene mayor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y 1 Juan 3, 16 y 17, en esto hemos conocido el amor, que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Pero el que tiene bien en este mundo y ve a su hermano tener necesidad, ¿cómo cierra contra él su corazón? ¿Cómo muere el amor de Dios en él? Es interesante que el amor es uno de los temas que más se menciona en la Biblia o como característica de Dios, o también es una de las cosas que más se nos recuerdan que tenemos que hacer, que tenemos que amarnos unos a los otros, pero también el amor es una característica y es un atributo de Dios, porque Dios es amor. Y ese amor de Dios es el que es transferido a nosotros. Es el mismo amor que tiene el Padre por el Hijo y el Hijo por el Padre. Ese mismo tipo, con las mismas cualidades de amor, es el que es derramado en nosotros, como dice Romanos 5:5. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Ese tipo de amor debe estar en nosotros, debe brotar en nosotros, bueno, Romanos 13 dice un montón de características del amor, todo lo espera, todo lo soporta, es paciente, y realmente ese es el amor que debemos buscar, que debemos pedirle a Dios que genere y que ponga en nuestros corazones, y solamente es capaz de sentirlo alguien que ha sido transformado. Estas no son cosas que alguien que no ha conocido a Dios o que no ha sido regenerado no pueda entender o pueda vivir, porque no puede estar el amor de Dios en un corazón de piedra, un corazón que vive por y para el pecado, sino en un corazón que ha sido renovado, un corazón de carne capaz de sentir, capaz de entender que es amado por Dios y de transmitir ese amor a los demás. Luego está el gozo. Es una felicidad basada en las promesas divinas que no cambian y en las realidades espirituales que son eternas. 1 Pedro 1, versículo 8. A quien amáis sin haberle visto, y a quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis en un gozo inefable y glorioso. Y en Juan 16, versículos 20 al 22, de cierto os digo, que vosotros lloraréis y os lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, y vuestra tristeza se convertirá en gozo. Y el 22, también vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver, y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo. Y este gozo que viene de Dios es un don, es un regalo que proviene de Él,
que nosotros no podemos fabricarlo, sino que se basa en deleitarse en Dios, en las promesas de Dios, sin importar cuáles sean las circunstancias, que sean favorables o que estemos en paz, que todo esté yendo bien, o inclusive dentro de las circunstancias más dolorosas, más severas, más tristes. Este gozo se manifiesta en los hijos de Dios. El siguiente es la paz, que es un término griego que no conozco la pronunciación, pero es eirene, que por lo que pude encontrar es la palabra que se utiliza para describir un pueblo, una ciudad que vive totalmente en paz y que está tranquila confiando de que la persona que los gobierna se va a encargar de que todo esté bien, de que no, y también es el equivalente a la palabra hebrea shalom, que no es solamente ausencia de problemas o de guerra, sino que es un estado de bienestar integral, es un estado de confianza absoluta, es una tranquilidad que se da en el corazón, que deriva de la fe de que todo está en las manos de Dios, pero es una fe y una confianza plena, sin dudar absolutamente nada. Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Y es esa paz que muchas veces puede también llegar a llamar la atención a mucha gente que no la tiene, que no la comprende. Que pueden pasar circunstancias adversas, problemas, desafíos, pero uno que realmente conoce y ha experimentado la fidelidad, la bondad de Dios, su cuidado, su provisión, su protección, realmente puede vivir y experimentar esta paz, de que todo está en manos de nuestro Señor y nada se escapa de su cuidado, nada se escapa de su soberanía. Luego, paciencia se refiere a la capacidad de soportar ataques infligidos por otros y la disposición tranquila para aceptar situaciones que pueden ser irritantes o dolorosas. Y lo que me llamó la atención, que es la misma palabra que se utiliza para hablar de la paciencia que tiene Dios para con nosotros, para con los seres humanos. Romanos 2:4, o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Romanos 9:22 también. Y que si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de iras preparados para destrucción. Y 1 Pedro 3:20. Y a los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez se esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por el agua. Fueron salvadas por agua. Ese es el nivel de paciencia que se tiene que generar en nosotros y que tenemos que anhelar, que tenemos que buscar. El mismo nivel de paciencia que Dios ha demostrado con nosotros vez tras vez cuando hemos sido infieles, cuando le fallamos, cuando pecamos, cuando queremos decidir nosotros cosas que le corresponden solo a Él, y Dios es paciente vez tras vez con nosotros. Ese también es el tipo de paciencia que debe ser generada en nosotros hacia las circunstancias y también hacia las demás personas. Luego, benignidad es un interés sincero en los demás que se refleja en el deseo de tratarlos con amabilidad, tal como el Señor ha tratado a todos los creyentes. Mateo 11, versículos 28 y 29. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso
para vuestras almas. Y también Mateo 19, 13 y 14. Entonces fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos, orase, y los discípulos le reprendieron. Pero Jesús dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque tales es el reino de los cielos. Es una forma de actuar preocupándose por los demás, por cómo están, por su corazón, por lo que están pasando y tratar realmente con muchísima ternura. Luego, bueno, bondad es la excelencia moral y espiritual que se manifiesta en la iniciativa de tener actos de bondad hacia los demás. Gálatas 6:10. Así que según tengamos oportunidad, hagamos el bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. Por lo que entiendo, uno va más con una cuestión de actitud, de lo que nos genera, de lo que nos impulsa a movernos, y el otro, la bondad, es eso que sentimos, eso que Dios ha puesto en nuestro corazón, ponerlo en práctica para con los demás. Luego fe, que se traduce como fidelidad, se refiere a conducirse con lealtad o a ser una persona digna de confianza. Filipenses 2, del 7 al 9, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre sobre todo nombre. Esto refiere a que no solo debemos ser de conducirnos con fidelidad al Señor en cada área que tengamos, en cada decisión que tengamos enfrente, en cada situación que se genere, sino que también las demás personas, los hermanos y también la gente del mundo debe entender que somos personas dignas de confianza, de que si nuestro sí es sí, nuestro no es no, de que nos conducimos con justicia, con verdad, y todas estas son características que deben estar en nosotros. Luego, mansedumbre es una actitud de humildad y amabilidad que se somete con paciencia a pesar de la ofensa, sin deseo alguno de ningún tipo de venganza o de retribución. Y esta palabra se usa en tres formas distintas o ejemplifica tres actitudes distintas. Una forma de mansedumbre es la sumisión a la voluntad de Dios. La otra es la disposición a ser enseñados, o a ser exhortados, o a ser corregidos. Y la última forma de mansedumbre es consideración hacia los demás. Esto también es bastante claro, no hay mucho que cortar, pero me llamó la atención que las formas en las que se usa este término como que toca los tres ejes. Toca el término, bueno, yo con Dios, los demás conmigo, pero también yo con los demás. No debo ignorar ninguna de las tres como acepciones de esta palabra, porque todos tenemos que ser humildes ante las palabras o la voluntad de Dios cuando vemos que nos marca algo, que nos pide algo, que quiere algo de nosotros. Pero también tenemos que ser humildes y tener mansedumbre cuando alguien nos viene a dar un consejo, nos viene a corregir, nos viene a marcar un error. Y también esa misma humildad, amor y paciencia debemos demostrar hacia los demás cuando alguien nos ofende o cuando nos toca por ahí marcar un error o corregir algo o enseñar algo o contar lo que Dios ha hecho. Nosotros también debemos actuar con ese mismo nivel de humildad y amor. Luego, templanza, que también refiere a lo que es el dominio propio, refiere a la restricción de las pasiones y los apetitos, o los deseos que uno pueda tener. 1 Corintios 9:25,
Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Y esto entendí que no refiere solo a la lista anterior, a pasiones y deseos caídos que pueda tener una persona, sino inclusive también pueden ser deseos buenos, pero que nos pueden llegar a desviar de lo que Dios quiere o tiene para nosotros. Pueden ser objetivos nobles o buenos, pero que están influidos por lo que el mundo le ofrece. Son objetivos del mundo, no son objetivos que provienen de Dios. Y si bien no son lícitos, no todos nos conviene. Y hay muchas cosas que pueden no ser como catalogados como pecado, como puede ser anhelar una familia, un trabajo, alguna posesión, un auto, una casa, pero si eso se transforma en nuestro objetivo principal, en la meta de nuestra vida, en lo que nos motiva, en lo que pensamos, que nos puede llegar a traer paz, que nos puede llegar a traer felicidad, ahí es donde tiene que entrar el dominio propio, el parar en seco, el ordenarse mentalmente y decir, no, yo entiendo que esto no es lo que Dios tiene para mí, por más de que tengo inclinación hacia querer esto, o no es bueno para mí o no es lo que Dios quiere para mí en este momento. O no es bueno que esto, que me podría ser útil o que podría ser agradable, esté siendo mi meta y mi objetivo principal. Luego dice, contra tales cosas no hay ley. Contra cualquiera de estos atributos realmente nadie va a poder cuestionarnos o criticarnos por qué actúas con tanto amor, por qué sos tan paciente como si fuera algo malo, por qué sos tan tranquilo, por qué tenés tanta fe. Realmente nadie en ningún momento va a poder juzgarnos como si fuera algo legal o algo moral, porque nuestros valores morales están basados en lo que Dios quiere de nosotros, en lo que Dios nos plantea y lo que Dios nos ha enseñado. Entonces están sobredimensionados a cualquier medida que pudiera llegar a tener el mundo, porque nosotros no necesitamos una ley externa que nos limite a lo que tenemos que hacer, a cómo comportarnos, sino que es la ley que Dios ha puesto en nuestro corazón, en la que nos motiva a hacer o dejar de hacer cosas. Pero los que son de Cristo ha crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Acá lo que Pablo menciona es que la carne en nosotros ha sido ejecutada como la condenación que nosotros merecíamos, el acta de los decretos que estaba en nuestra contra, fue clavado en la cruz y ya no tiene ningún tipo de validez. También la victoria sobre el pecado que está arraigado en nosotros también ha sido vencida, pero después queda en nosotros terminar de luchar contra las marcas del pecado que pueden haber quedado en nuestra vida, las consecuencias del pecado. Lo que Pablo hace alusión es que en la cruz y por el poder de Cristo es que ha sido vencido el pecado y ha sido vencida la muerte. Romanos 6:6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Los cristianos deben esperar hasta el momento en que seamos glorificados, hasta el momento en que estemos con nuestro Señor, para poder ser librados completamente de nuestra condición pecadora, de nuestra vieja naturaleza, del hombre no redimido, del hombre que no había conocido a Dios y que nos lleva a no hacer lo que queremos hacer y hacer lo que no queremos. Romanos 8:23, y no solo ella,
sino que también nosotros mismos tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción y la redención de nuestro cuerpo. Nosotros también tenemos esa lucha, ese gemido, ese cansancio contra el pecado, pero tenemos que tener la confianza en el Señor, de que el sacrificio fue lo suficientemente valioso, no solo para limpiarnos del pecado para salvación, sino que también limpiarnos del pecado para poder entrar tranquilamente a su presencia, para poder encontrarnos con Él, acercarnos a su corazón, poder realmente conocerlo, realmente conocer a nuestro Dios y poder, al acercarnos en su presencia y ver cómo es Él, entender que somos indignos, entender todos los errores y las falencias que tenemos y ponernos en su mano para poder ser transformados. Esa es la única forma en la que podemos agradar a Dios mientras estemos en este mundo. Y el versículo 25, pero si vivimos por el Espíritu, también andemos por el Espíritu. Esta es realmente la única conclusión o aplicación que me parece necesario dejar. Porque ya que todos los creyentes tienen en ellos la presencia del Espíritu Santo, que ejerce una acción de transformación continua, mientras nosotros nos pongamos a disposición del Señor y busquemos estar en su presencia y vivir en santidad, donde nos vamos despojando del viejo hombre y recubriéndonos del nuevo hombre, donde deja de manifestarse en nosotros la influencia de las prácticas del pecado y todo el mundo, la gente que nos rodea, nuestros hermanos en Cristo, pueden evidenciar que nuestra vida ha sido tocada, que nuestra vida ha sido transformada, que nuestro corazón ha sido cambiado, que ya no somos lo mismo que éramos antes, cuando vivíamos perdidos y sin ningún tipo de esperanza, ajenos a la vida de Dios. Así que hermanos, pensemos, oremos, meditemos y busquemos de que si fuimos transformados, si vivimos por el Espíritu, si fuimos renacidos a una nueva vida, una nueva esperanza, procuremos también andar en esta vida todo el tiempo que nos quede, con todos los desafíos y todo lo que Dios nos va a poner por delante, pero hacerlo en el Espíritu tomado de su mano.